Hare Krishna, devotos, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en estos videos semanales acerca del programa El Gita al alcance de todos. El día de hoy tenemos el análisis del capítulo 7. Este capítulo es el primero de la segunda sección. Recordamos que en el resumen del capítulo, de los 18 capítulos, los acharyas y Srila Prabhupada, siguiendo esa misma línea, divide el Bhagavad Gita, los 18 capítulos, en 3 partes. Entonces, acabamos de terminar en el video anterior las 6 primeras partes del Bhagavad Gita, o los 6 primeros capítulos del Bhagavad Gita, la primera sección. En ese capítulo teníamos como la palabra principal o el tema principal, qué es lo que yo, tú, nosotros necesitamos para alcanzar la perfección. Ahora, la segunda sección se enfoca en Krishna, el conocimiento del absoluto, cómo alcanzar el supremo. Y todos los demás títulos que encontramos en esta sección nos indican específicamente conocimiento, relación, entendimiento acerca de Krishna. Entonces comencemos con este capítulo analizando el título. Es muy importante, ya que así, al recordar por qué este título está diseñado de esta manera, es más fácil entender el Gita en contexto. Entonces, el conocimiento es conocimiento del absoluto. Perdón, el título es el conocimiento del absoluto. O sea, la palabra que vamos a referirnos primero es absoluto. Ahora, una pregunta. ¿Qué significa absoluto? Srila Prabhupada explica en las 3 primeras líneas de la introducción del Srimad Bhagavatam. Los invito a que por favor lean esas 3 pequeñas líneas. Y ahí Prabhupada explica que hay una diferencia entre la palabra o la definición o el concepto de Dios y el concepto de la verdad absoluta. ¿Qué significa la verdad absoluta? Muy brevemente. La verdad absoluta significa Dios, el controlador, y todas sus energías. A veces se utilizaba la palabra latín summum bonum, que significa todo lo bueno, lo absolutamente bueno. Entonces, esa es la definición del absoluto. Dios y sus energías. Entonces, el tópico, para continuar y ver cuál es la relación que tiene el tópico de este capítulo con el título, es que Krishna aquí se presentará como el jefe, ¿no? Es un nombre muy común, muchas personas, los que trabajan, tienen un jefe. Entonces aquí Krishna entra en la escena específicamente como el dueño de todo, el controlador de todo, el disfrutador de todo. Ahora, antes de entrar en más detalles sobre este análisis, queremos darle un ejemplo o recordarles el ejemplo que usamos para la segunda sección. Al principio del Bhagavad Gita dimos el ejemplo de la amnesia. Es un ejemplo que Prabhupada usa. En este caso vamos a dar un ejemplo bastante común, especialmente para aquellos que tienen un trabajo o están en el ámbito laboral. Entonces damos la entrevista de trabajo. ¿Por qué usamos este ejemplo? Esto es debido a que Krishna le ofrece a Arjuna un trabajo. Nos ofrece a todos nosotros un trabajo. En el texto 9 del capítulo 3, Krishna le dice a Arjuna, trabaja para mí. Y después le comienza a describir todos los beneficios de aquel que trabaja para él puede alcanzar. Entonces, el contexto de toda esta sección, del 7 al 12, es una entrevista de trabajo. Aquí estoy yo queriendo el trabajo, y aquí entra Krishna en la oficina, y él comienza a explicar quién es el jefe. Ahora, para adelantar un poco la descripción o el análisis, quiero referirme a que Krishna explica esto al final del capítulo 7, en el texto 30. Si alguien les pregunta por qué Dios es el absoluto, por qué Krishna es considerado como Dios, o en este caso, en este contexto del análisis, por qué Él es el jefe, Krishna explica al final de este capítulo que Él es el jefe debido a 3 cosas, muy fáciles de recordar, muy fáciles de entender. Primero que nada, Él es el dueño de todo. Adibhuta es la palabra que encontramos en ese verso en sánscrito. Segundo, Él es el controlador. Adidhaiva, Él es el controlador divino. Él controla a todos los semidioses que son los managers o los administradores de este universo. Y Él es Adidhaiva, el controlador original. Tercero, Él es Adi Yagya,
o aquel que disfruta todo lo que existe. Adi Yagya, todo el sacrificio, todo el trabajo, como un jefe que es dueño de todo, él administra todo y también disfruta mayormente de la ganancia de esa compañía, de ese negocio, de ese lugar de trabajo. Entonces ese es el contexto para que lo recordemos muy fácilmente. Una palabra que queremos recordar, jefe. ¿Quién es el jefe? El ejemplo es como cuando una persona demuestra toda su opulencia, su capacidad de administrar. Esa persona, uno sabe que es la persona que está en control, el dueño, el jefe. Entonces comencemos con la estructura. Este capítulo es muy sencillo de recordarnos debido a varias cosas. Una, que no encontramos preguntas. No hay preguntas de Arjuna en este capítulo en particular. En un sentido podemos entender de que Krishna está cambiando la modalidad o el estilo. Aquí Arjuna está callado y Krishna está presentando su supremacía. Entonces no hay preguntas de Arjuna. Arjuna no interrumpe para nada, no hay ninguna duda que se presenta. Sin embargo, podemos decir que eso es una pregunta o una duda que está muy relacionada con nuestra devoción o con nuestra convicción filosófica. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Supremo? Y aunque no encontramos la pregunta de Arjuna, Krishna responde esa duda filosófica o duda existencial. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen de todo? Entonces, así comienza el capítulo 7 y termina explicándonos quién es el jefe en el texto 30, como mencioné anteriormente. El contenido es, o el tópico, es el absoluto, Krishna como el jefe de todo. Y las secciones, aquí Krishna nos explica cómo podemos entenderlo a él. Primero que nada comienza hablando de sus dos energías, material y espiritual, muy brevemente. También explica quiénes se atraen a él. También una cosa muy interesante, él explica así como el capítulo 9 y 10, él explica cómo podemos verlo en la naturaleza. Esos tres capítulos hablan mucho de cómo podemos percibir a Krishna en nuestra vida diaria, cosas de la naturaleza, etc. Entonces, esas son las diferentes secciones. Y finalmente Krishna nos explica cómo él se relaciona con nosotros a través de Paramatma. Eso es un punto que él también explica. Ahora, la conexión con los capítulos anteriores es como decía, Krishna en el capítulo anterior le dice a Arjuna que el yogi más elevado es aquel que piensa en Krishna. Aquí Prabhupada explica que Krishna nos va a enseñar cómo ser totalmente conscientes de Krishna, lo que significa cómo pensar de una manera absoluta en Krishna, el Señor Supremo. Esa es la conexión con el capítulo 6. La conexión con el capítulo siguiente, que es el capítulo 8, es debido a que en el último verso, en el verso 30, uno ve en la última línea que Krishna dice, aquel que me conoce como el dueño de todo, el controlador y el disfrutador de todo, alcanzará el reino de Dios, me alcanzará a mí, la suprema personalidad de Dios, incluso a la hora de la muerte. Entonces él menciona esa palabra, la muerte. Y el siguiente capítulo, el capítulo 8, es totalmente dedicado a morir en conciencia de Krishna, la muerte. ¿Qué pasa con esa persona, con ese devoto, ese bhakti yogi que muere en conciencia de Krishna? Y también qué pasa con aquellos que no mueren en conciencia de Krishna. Entonces esa es la conexión. Y en lo personal, Srila Prabhupada dice que esta es la base, esta es la base de nuestra fe. Él explica en el último significado de este verso que aquellos que entienden que Krishna es la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta, fortalecen su convicción y pueden ocuparse fijamente en el servicio devocional. Un capítulo esencial para entender el Bhagavad Gita en contexto y una entrada magnífica que Krishna hace acerca de quién es Él, qué es lo que le gusta, qué no le gusta, cómo es que Él se desenvuelve como un jefe y con la relación que tiene con nosotros. Esperamos que este análisis sea útil para nuestro entendimiento, para recordarlo fácilmente y también para presentar fácilmente el Bhagavad Gita tal como es a otros. Muchas gracias, todas las glorias a Srila Prabhupada. Hare Krishna.